Hoy vamos a continuar con el tema de globalización, viendo dos de sus características. Una, cuáles son las condiciones económicas en que se establecen los países a nivel mundial en la globalización. Y la segunda, las características del espacio-tiempo y el papel de Costa Rica dentro de la globalización. Vamos a nuestro video de globalización. El desarrollo del comercio internacional se rige a partir de la lógica de la importación y la exportación de materias primas, de manufacturas y de servicios, los tres sectores de la economía. Esto da su origen al comercio internacional, que se expande a través de todo el planeta con la revolución industrial. En algún momento, en la lógica del liberalismo económico, se creyó que los países iban a ir especializando poco a poco en ciertos productos. Sin embargo, en la práctica lo que nos dice es que algunos países se han ido beneficiando y otros países simplemente son proveedores. Los países más pobres terminan vendiendo lo que estos países le imponen a través de tratados de libre comercio. Entonces podemos ver, por ejemplo, casos como el de África, el continente africano, que es uno de los más ricos en recursos naturales, en metales raros, tiene muchísimo diamante, oro, petróleo, pero al final terminan en manos de compañías extranjeras que lo explotan directamente y no queda nada de ganancia para el pueblo africano, uno de los continentes más pobres del mundo. Y otro ejemplo lo tenemos con las manufacturas, esos productos que se realizan en las fábricas y las industrias. Las empresas internacionales, lo que conocemos como empresas transnacionales, se ubican en países más pobres que saben cómo explotar esa mano de obra para que salga más barato para ellos. Esto al final hace que la economía de servicios se instale en todas partes del mundo y que le genere beneficio a estas grandes empresas. El siguiente mapa nos muestra la cantidad de mercancía que vende cada uno de los países a nivel mundial. Si ustedes ven, los países ubicados con rojo son los países que más venden, y ahí tenemos a Canadá, Estados Unidos, México, una parte de Europa, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra o Reino Unido. También tenemos a la India, China, Japón, Corea del Sur, por citar algunos de los más importantes. ¿Qué pasa con estos países? Bueno, son los que más productos comerciales de lo que se llama fábrica de industria están vendiendo a nivel mundial. Curioso el caso de la India y México, porque sabemos que son países pobres, y entonces ¿por qué sería uno de los países que mayor vende a nivel mundial? Bueno, justamente porque en esos países se instalan empresas transnacionales cuyos dueños están en países ricos y logran vender mucho en esos países, pero eso no se traduce en un beneficio para la población directamente. Son países que siguen siendo muy pobres, pero que están produciendo para otros países. El siguiente mapa nos muestra el comportamiento del comercio de servicios, y aquí nuevamente Estados Unidos, Canadá, esta vez Europa Occidental, Rusia, China, la India y Australia tienen un importante desarrollo en este tipo de venta de servicios. Consiste en la venta de servicios financieros, contables, servicios de tipo educación, transporte, entre otros servicios. Aquí tienen una lista de los países que más venden y compran a nivel mundial. Y si ven la lista de estos a nivel de mercancía, China, Estados Unidos, Alemania, Japón. De igual forma, la siguiente lista nos muestra los países que más compran y venden servicios comerciales. Y aquí tenemos nuevamente a Estados Unidos, a China, Alemania, Reino Unido, con una fuerte importancia. Curiosamente son los países con mayor desarrollo económico a nivel mundial. A nivel mundial se ejerce una relación entre los centros que producen las mercancías y los centros que consumen esas mercancías, generando relaciones de dependencia de unos y otros. Las economías grandes dependen de las mercancías de los países pequeños para poder seguir siendo grandes, y por supuesto que están muy interesados en que esto siga siendo así. De esta manera, los tratados de libre comercio permiten que los países puedan seguir explotando esos países más pequeños. Se gestan centros de producción y centros de consumo en relaciones desiguales que van, por ejemplo, entre las diferencias que existen entre lo rural y lo urbano, países ricos y países pobres.
Un ejemplo de relación de dependencia lo podemos encontrar en Bangladesh, un pequeño país ubicado entre la India y China. Allí se han especializado en la manufactura de grandes marcas de comercio de ropa internacional. Bueno, resulta que estas fábricas pagan salarios de hambre en fábricas completamente hacinadas, llenas de niños, mujeres embarazadas, adultos mayores. A nivel internacional, cuando se denuncian a estas empresas, amenazan con cerrar esas fábricas, dejando sin trabajo a estas personas. Entonces, generan una relación de dependencia. Necesitan el trabajo, pero no quieren que les paguen salarios de hambre. Las empresas transnacionales son una serie de corporaciones que tienen operaciones en diferentes partes del mundo. Se dedican a actividades financieras, comerciales o de servicios, en donde existe una casa matriz que es la que controla y dirige a las demás organizaciones entre los diferentes países. ¿Para qué hacen esto? Bueno, buscan aprovecharse de los beneficios que diferentes países le pueden otorgar a esas empresas. Entonces, parten su producción. El caso más claro es el de los celulares o el de los automóviles, cuya producción se encuentra ubicada en diferentes partes del mundo. En un lugar hacen los asientos, en otro lugar hacen las llantas, en otro lugar hacen el motor, en otro lugar hacen la carrocería. Un ejemplo en Costa Rica lo encontramos en las zonas francas, por ejemplo, donde una parte de las empresas que están ahí tienen su casa matriz en los Estados Unidos o en otras partes del mundo. Un ejemplo de cómo estas empresas transnacionales se aprovechan de pequeños países o países más débiles lo encontramos en el siguiente extracto de una noticia de un periódico. En esta noticia decía que Argentina era poco competitiva y reclamaba que países como Brasil y México eran más productivos para producir automóviles. Según esta empresa, en México era el lugar más rentable del mundo para producir automóviles porque no cobraba impuestos y porque los salarios eran más bajos. Entonces, si ustedes lo analizan, México es un país con un nivel de pobreza altísimo y a pesar de que sea uno de los países que más vende automóviles a nivel mundial, eso no se traduce en ningún beneficio para su población. Y sin embargo, las empresas reclamaban a Argentina que bajara los impuestos para tratar de competir contra México. ¿Se dan cuenta? Entonces, México le gana a cualquier otro país en producción, pero pierde en la parte social. ¿Qué características tienen las ciudades globales que se desarrollan a lo largo de la globalización? Bueno, estas son ciudades donde se establecen las casas matrices de las empresas transnacionales. Son grandes urbes o metrópolis a nivel mundial, con un alto estilo de vida. Ahí se prestan los mejores servicios del mundo. Existen los últimos adelantos en telecomunicaciones, medios de transporte. Además, son los mercados financieros más importantes del mundo. Y podemos encontrar, por ejemplo, a Nueva York, París, Londres, Tokio, Hong Kong, entre otras de las grandes ciudades globales del mundo. La globalización ha permitido el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, haciendo que nuestra sociedad rompa las barreras que antes le limitaron en espacio y tiempo para comunicarse con otros seres humanos. Estas nuevas tecnologías traen una sociedad completamente informada en red. Quiere decir que los medios de comunicación ahora no son solamente importantes por lo que transmiten, sino por pertenecer a estos medios. Por ejemplo, una persona en este momento que no tenga WhatsApp o Facebook podría convertirse en un ciudadano de segunda categoría que no va a ser tomado en cuenta. Un ejemplo de un efecto indeseable son las fake news o noticias falsas. Se trata de noticias que se difunden en la red a propósito para generar incertidumbre o caos. También están los hackers que roban información, pero también se pone en evidencia la desigualdad. Aquellos que no tienen capacidad para tener acceso a estas redes sociales o a esta tecnología quedan por fuera como ciudadanos de segunda categoría. Esta nueva sociedad llena de información permite que el individuo pueda, a través de los medios de comunicación, dar y expresar su opinión. Eso
va a confundir al individuo que muchas veces cree que dar su opinión sobre todos los temas es participar en una sociedad mejor, y esto no es cierto. Nos volvemos una sociedad que quiere la inmediatez porque la información le llega de esa forma, y entonces desean hacer juicios express. Cuando una persona comete una equivocación o se cree que una persona comete una equivocación, quieren juzgársele de forma inmediata. También tenemos el acoso y el ciberbullying como prácticas indeseables, y la adicción a las redes sociales como una situación que cada vez es más normal. En el marco del comercio internacional, Costa Rica posee una posición estratégica en su geografía por tener dos puertos. Esto le ha permitido el desarrollo de relaciones comerciales con los principales mercados del este de los Estados Unidos y con Europa. Esto en el puerto de Limón, y en el puerto de Punta Arenas ha permitido el desarrollo de la costa oeste de los Estados Unidos, entre ellos por ejemplo el mercado de California, que es uno de los más importantes del mundo, y el negocio directo con China. Costa Rica busca tener un espacio dentro de la globalización y competir con otros mercados. Para ello, ha invertido en el acceso a Internet y telecomunicaciones. Además, una parte importante de su población es alfabetizada, es decir, sabe leer y escribir. Por otro lado, tiene una fuerte estabilidad política, producto de la eliminación del ejército hace más de 70 años. Muchas gracias por haber llegado hasta este lugar, y espero que les haya servido para explicar segunda etapa del tema de globalización. Hasta luego.